Muy buenas tardes para todos. Vamos a darle inicio a nuestra sesión del día de hoy, que corresponde a la semana número 5 de nuestro curso número 3 de enseñanza de las matemáticas. Entonces, para darle inicio a este curso, vamos a empezar, como siempre, a revisar unas cuestiones claves de lo que se debía realizar esta semana y centrarnos principalmente en la actividad que tienen para revisar junto con sus compañeros. ¿Listo? Ya al finalizar, si alguno tiene alguna duda todavía de cómo se sube esta tarea, bueno, que igual la voy a hacer con ustedes como la vez pasada, la puede realizar. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que les vaya mostrando, a lo que les vaya diciendo dentro de lo que les voy explicando, por favor me escriben por el chat o levantan la mano. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla y con esto le damos inicio. Listo, entonces, para esta semana nos correspondía la semana número 5, como estamos diciendo, y dentro de esta semana número 5 estábamos trabajando enseñanza de la geometría. Igualmente lo vamos a tener dividido en ciertas sesiones en las que vamos a revisar cada una de estas cuestiones. Entonces, primero la planificación de las tareas para el tema de geometría, luego la búsqueda y descripción de las tareas, análisis y mejora de la tarea y análisis y mejora de la segunda tarea y por último la descripción general de la planificación para el tema de la geometría. Entonces vamos a empezar por la primera parte de la planificación. Perfecto. Entonces, para la planificación, como nosotros ya hemos dicho, consiste en concretar las expectativas de aprendizaje y las limitaciones de aprendizaje, en este caso del tema de la geometría. Siempre para poder iniciar esto debemos concretar la información previa para la planificación, en este caso el grado, que escogimos el grado tercero de primaria, el tema, que sería geometría y principalmente enfocados en las figuras tridimensionales. Las expectativas, tenemos dos tipos de expectativas de nivel superior y expectativas de nivel medio. Ya sabemos que para estas expectativas de nivel superior, lo que hacemos es verificar dentro de las habilidades que vimos en el curso anterior, donde podemos encontrar, en este caso, el pensamiento espacial que estaba dentro del sentido espacial que vimos en el curso de aprendizaje. Para él, pues lo teníamos en dos formas, que sería visualización y argumentación. En el sentido espacial, entonces nos vamos a centrar en reconocer y representar formas y figuras, conocer sus propiedades, identificar relaciones, describir ubicación y trayectoria y aplicar movimientos. Componentes del sentido espacial, entonces la teníamos dividida en dos partes, que era el manejo geométrico de los conceptos de geometría. Este manejo geométrico tiene que ver con las propiedades, con las relaciones geométricas, con la ubicación y el movimiento de los objetos. Y la otra parte, que serían las destrezas para visualizar, que están más enfocadas en la orientación espacial y la visualización de los componentes del sentido espacial, imágenes, procesos de visualización, habilidades de visualización. Con respecto a estas, ya podemos tener nuestras expectativas del nivel superior, teniendo en cuenta toda la información que ya hemos hablado, que se tiene en el curso anterior, en el curso de aprendizaje. Nos vamos para las expectativas de nivel medio. Ya sabemos que las expectativas de nivel medio son los objetivos de aprendizaje. En este caso, van a estar relacionados con representaciones y aprendizaje de conceptos geométricos, representaciones externas que van enfocadas a figuras o aspectos verbales, la definición del concepto y representación de objetos tridimensionales.
representaciones manipulativas o representaciones planas de algún objeto tridimensional. Con ello concretamos nuestro objetivo de aprendizaje, como establecer relaciones entre figuras bidimensionales y tridimensionales a partir de la descripción de sus elementos. En este caso, si recordamos para los anteriores, nosotros dejamos algo que eran las fases. En este caso vamos a trabajar es niveles de razonamiento. Para los niveles de razonamiento, nosotros habíamos trabajado en el curso anterior el modelo de Van Hill. Dentro de él hablábamos de unos niveles de razonamiento. Para este nos vamos a centrar solo en el primer nivel, que es el análisis, que sería el reconocimiento de las figuras a través de sus propiedades matemáticas y descubrimiento y generalización de propiedades a partir de los casos particulares. El objetivo a lograr en este nivel es describir las propiedades y elementos de figuras, movimientos y posiciones. Vamos a concretar entonces ahora las metas de las tareas. Para esto, inicialmente nos trazamos reconocer los desarrollos planos que corresponden a un cubo según la posición de las diferentes caras y aristas, y superar dificultades relacionadas con excluir atributos relevantes en la presentación del concepto y con el tipo de material que se usa para representarlo. Establecer cómo está construida una figura tridimensional a partir de una vista bidimensional y superar dificultades relacionadas con incluir atributos relevantes en la representación del concepto, el uso de dibujos planos de los objetos espaciales y con la orientación y ubicación de los objetos en el espacio. Luego de él, entonces también nos trazamos las dificultades o limitaciones de aprendizaje. Esas dificultades las vamos a tener según el tipo de representación externa, que sería incluir atributos relevantes en la representación del concepto y excluir propiedades muy relevantes del concepto. El paso del espacio al plano, el tipo del material usado, dibujos planos de objetos espaciales y relacionar un poliedro con su desarrollo plano. Y la última sería la orientación y ubicación espacial. Entonces, esto es la primera parte que ya dentro de las tareas que teníamos que realizar para que sean calificados por otros, ustedes ya han concretado algunas de estas, como el objetivo, las metas. Entonces ya es la primera parte que nos trazamos antes de iniciar. Para esta primera parte, ¿alguno tendría alguna duda, algo que quiera que revisemos antes de seguir? Perfecto, entonces no damos tantas largas para poder revisar la tarea, como les he dicho. La búsqueda y descripción de la tarea que vamos a revisar muy bien esa partecita porque en eso consiste la tarea para evaluar esta semana, en que ustedes busquen una tarea que nos sirva para la meta que nos estamos trazando, que nos trazan dentro de la actividad. Entonces, tenemos búsqueda y descripción de tareas en geometría. Entonces, el objetivo acá es concretar las tareas iniciales para la planificación de una sesión de clases. La búsqueda de la tarea, en este caso la fuente fue en página web. Ya sabemos que podemos utilizar libros, planificaciones de nosotros, de nuestros compañeros, diferentes fuentes donde podemos encontrar la tarea. Teniendo en cuenta las dos metas que ya habíamos visto anteriormente, reconocer los desarrollos planos que corresponden a un cubo según la posición de las diferentes caras y aristas, y superar dificultades relacionadas con excluir atributos relevantes en la representación del concepto y con el tipo de material que se usa para representar. Con respecto entonces a esta primera meta, se traza la primera tarea, seleccionar cuáles desarrollos planos permiten construir un cubo. ¿Listo? Entonces vamos a revisar esa primera. Al encontrar la tarea, lo que nos vamos a centrar es en revisar los requisitos que necesitamos para ella. Entonces, dentro de los requisitos, los escolares deben conocer la noción de cubo y los elementos de caras, vértices y aristas. También nos trazamos la formulación
La instrucción de la tarea le solicita al escolar que marque uno o más desarrollos planos según un criterio de selección. Las imágenes presentadas están conformadas por diferentes cantidades y configuraciones de cuadros del mismo tamaño. Dentro de los materiales y recursos, entonces tendríamos el material impreso y los útiles escolares. En el agrupamiento, interacción y temporalidad no hay mayor información, entonces el trabajo debe ser individual, no hay interacción y no se describe ninguna temporalidad, tampoco se traza ninguna ayuda. Y dentro de la contribución a la meta que acabamos de ver, la tarea contribuye a la meta de la tarea porque los escolares deben reconocer los desarrollos planos con los que se puede construir un cubo. Entonces, esa sería la descripción de la primera. La segunda meta dice establecer cómo está construida una figura tridimensional a partir de una vista bidimensional y superar dificultades relacionadas con incluir atributos irrelevantes en la representación del concepto, el uso de dibujos planos de los objetos espaciales y con la orientación y ubicación de los objetos en el espacio. Para ello tenemos la tarea 2, en parejas dibujen y escriban los objetos como se indica. La siguiente pila de cajas vista desde arriba y desde el lado derecho, el frente es la parte más oscura. ¿Cuántas cajas se necesitarán para construirla y cuál es el menor número de cajas que se necesita para completar el cubo? Igualmente, tenemos que hacer la descripción de la tarea teniendo en cuenta los siguientes ítems. Primero, el requisito. Los escolares deben conocer los elementos del cubo y los términos para referirse a la posición, ya que nos habla de que está vista desde arriba, desde abajo. Formulación de la tarea. La instrucción de la tarea hace 3 requerimientos diferentes al escolar sobre la imagen que acompaña el texto. La imagen representa una figura tridimensional construida por varios objetos iguales. Materiales y recursos, material impreso y los útiles escolares. En agrupamiento, interacción y temporalidad, trabajo en parejas, no hay interacción explícita y no describe temporalidad. No se describen ayudas y está relacionada con la meta que acabamos de revisar, porque requiere que el escolar realice una descripción de una figura tridimensional que está representada en un plano. Igualmente, como dijimos ahorita, alguno tiene alguna duda, tengamos en cuenta precisamente lo que les estoy diciendo, estos requerimientos, porque es lo que vamos a hacer con nuestra tarea a continuación. Perfecto. Entonces vamos a revisar solo nuestra primera tarea con respecto al análisis y la mejora de ella. Entonces tenemos análisis y mejora de la tarea, desarrollo plano del cubo. Entonces el objetivo es identificar las oportunidades de aprendizaje y mejora de una tarea inicial. Nuestra tarea inicial decía seleccionar cuáles desarrollos planos permiten construir un cubo. Dentro de ellos pues tenemos una información inicial, el contexto, la información final, las posibles estrategias de solución y los errores que pueden activar. Entonces, información inicial, podemos identificar un texto con una instrucción que se refiere a hacer una selección según un criterio de construcción de un cubo entre 5 figuras que aparecen diferenciadas con letras. El contexto de la tarea es matemático. La tarea presenta una situación en la que se solicita establecer la relación entre 5 desarrollos planos de una figura y un objeto tridimensional que se puede construir con cada una de ellos. Información inicial, marcar los desarrollos planos con los que se considera que se puede construir el cubo. Las posibles estrategias de solución. Entonces, la tarea promueve que los escolares pongan en juego las habilidades para reconocer desarrollos planos que corresponden al cubo. La tarea no induce al escolar a hacer referencia a los términos caras, aristas o verdes. Los posibles errores que pueden activar relacionados con el tipo de representación externa, como excluir atributos relevantes en la representación del concepto del cubo.
duplicar las partes de la figura plana, imaginar una figura tridimensional y dificultad para relacionar un poliedro y su desarrollo plano. Asumir que puede construir un cubo con los desarrollos planos que tienen 6 cuadros. Suponer que es suficiente un lado del cuadrado en el desarrollo plano para representar una arista de la figura tridimensional. O sea, ahí realizamos el análisis, vamos a ver qué mejora se le realiza a esta tarea. Entonces, los requisitos se ajustan, que era lo que habíamos dicho, que el estudiante debe conocer la noción del cubo y que es un desarrollo plano, aparte de los elementos del cubo. En la formulación, entonces, dejamos el mismo nombre, desarrollo plano del cubo, pero cambió un poco el texto que nos dan para ella. La nueva formulación de la tarea no cambia en el requerimiento inicial. La tarea hace explícito que se trata de marcar uno o más desarrollos, en cambio de intentar usar varios a la vez. El trabajo con un compañero induce a los escolares a usar un vocabulario que les permita explicar sus justificaciones de selección de figuras. El apartado de verificación de respuesta permite que los escolares tengan en cuenta al momento de la sesión de clase para que constaten si sus hipótesis sobre la construcción de cubo con el desarrollo plano que seleccionó son ciertas. Entonces tenemos las dos formulaciones, se le agregan algunas cosas más para hacer más explícita la información que los estudiantes deben conseguir. Materiales y recursos, tenemos el material impreso y los útiles escolares, hojas de papel con la impresión de los desarrollos planos, tijeras, pegamento y cinta de pegante, ya que luego ellos van a verificar sus respuestas armando estas figuras. Agrupamiento, entonces dentro del agrupamiento tenemos que el trabajo primero es individual, luego un trabajo en parejas y luego el trabajo con el grupo completo. La interacción se va a realizar entre los compañeros y la interacción con el profesor, y dentro de la temporalidad encontramos unas etapas en las que se va a desarrollar la tarea. Primero la presentación de la tarea por parte del profesor, luego el trabajo que van a hacer los estudiantes en parejas, luego el trabajo en grupo de 4 escolares y luego el trabajo en el gran grupo de todo el salón de clases. El profesor que cierra la tarea con algunas especificaciones, como por ejemplo las que estamos mostrando. Entonces, cuando el gran grupo llegue a un consenso, el profesor entregará a cada escolar uno de los desarrollos que cumplen las condiciones para armarle el cubo y solicitará que lo haga. Los nuevos cubos servirán como material para la segunda tarea, que ya recordamos que es de cajas. Y las posibles ayudas que podemos tener en este caso sería entonces mostrar las imágenes para que los chicos identifiquen sus errores, o realizar algunas preguntas. Entonces, si las dificultades es con la imagen externa de la representación, ¿qué diferencia un cubo de un cuadrado? Puede ser una ayuda, como sale en esta parte. Errores relacionados con el tipo de representación externa, manipular los desarrollos planos después de que lo recortan, y dificultad para relacionar un poliedro y su desarrollo plano. ¿Qué necesitas para poder hacer el cubo con este desarrollo plano? Entonces, estas son las ideas que tenemos del análisis de esta tarea y luego la mejora. Igualmente, dentro de esta, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que retomemos de acá? Perfecto. Entonces, en la otra tarea no la vamos a retomar, sino me voy a ir directamente a las tareas calificadas por los compañeros. ¿Listo? Entonces vamos a revisar bien cuál es el requerimiento que tenemos para esta semana. ¿Listo? Recuerden, como les he dicho, respondamos precisamente lo que nos están pidiendo ahí hasta el momento. ¿Listo? No es necesario que ustedes incluyan algunas cosas que no se hacen dentro de los requerimientos de esta tarea. Listo. Entonces, el objetivo de esta tarea es mostrar que puedes encontrar una tarea matemática escolar para una meta concreta.
El tema es la geometría. La meta a la que debes contribuir con la tarea es descomponer figuras planas irregulares en regiones. Puedes seleccionar una tarea de tu autoría o de un colega, de un libro de texto o de internet. Siempre debemos indicar la fuente. Después de escribir la tarea, debes redactar un texto en el que expliques por qué consideras que la tarea que presentas contribuye a la meta. Si usas una tarea que encontraste en alguna página de internet, puedes insertar el enlace de la página pulsando sobre el icono de la cadena que se encuentra sobre el cuadro de texto previsto para que escribas tu tarea. Entonces, eso es en general lo que nos pide. Instrucción paso a paso de la tarea. Entonces, el tema es geometría. ¿Cómo enviar? El título del trabajo es búsqueda de una tarea de aprendizaje. Debes registrar tu tarea en el cuadro de texto previsto. Para ello, en la sección Mi presentación, asegúrate de incluir los 3 ítems de la tarea. El texto de la tarea, el texto de la meta de la tarea concreta, la descripción de la tarea matemática escolar que consideres contribuye a la meta de la tarea y la explicación de por qué la tarea contribuye a la meta de la tarea. Envía la tarea en los tiempos establecidos para que otros participantes lo puedan realizar. Entonces, yo acá por aparte les voy a mostrar un ejemplo de, por ejemplo, la tarea que yo escogería o la que yo realicé o encontré en internet. ¿Listo? Entonces ya se las voy a volver a compartir. Voy a tener en cuenta los criterios antes de que lo pase. Entonces ya está cargada mi página. Entonces, en este caso, mi tarea es determinar el área del siguiente polígono descomponiéndolo en cuadriláteros conocidos. ¿Listo? Para ello, voy a tener en cuenta los requerimientos. Entonces me dice que primero debo incluir el texto de la meta concreta de la tarea y en lo que hicimos anteriormente, decía que la meta a la que yo debía, entonces, meta a la que debemos contribuir es descomponer figuras planas irregulares en regiones. Esa es la meta concreta que nos dan ellos ahí. La descripción de la tarea matemática escolar que consideras contribuye con la meta. Para esa descripción, por eso yo les insistí hace un momento que tuviéramos en cuenta los requerimientos que nos hacen. Entonces, dentro del primer requerimiento, lo primero que tenemos nosotros son los requisitos. Yo personalmente considero que requisitos en este caso es que el estudiante conozca la noción de polígono, ¿cierto? Y que aparte, estoy hablándole de cuadriláteros, entonces específicamente debe conocer los cuadriláteros. ¿Listo? Su definición y cuáles son los cuadriláteros. Ese sería como los requisitos para esta tarea. También le están pidiendo área, entonces debe saber o conocer cómo se encuentra el área de cuadriláteros, porque pues precisamente de ese es el tema en el que le estoy pidiendo al escolar que se centre, que es dividir en cuadriláteros conocidos, ¿listo? Entonces debe conocer el área, cuadrado, eh, del rectángulo, en fin. Entonces ya teniendo los requisitos. Luego de esto nos hablaba dentro de la descripción de la tarea de la formulación. ¿No? Para la formulación, entonces, en este caso, la formulación incluye una imagen del polígono y se le hace un solo requerimiento o se le pide solo una cuestión al estudiante y el requerimiento es determinar el área, bueno, serían dos requerimientos. Primero, descomponer la figura, ¿cierto? Porque tiene que realizar dos cosas, descomponer la figura y además debe encontrar el área.
Entonces, esos serían mis dos requerimientos. Solamente ya ustedes, es como para que vean más o menos el ejemplo, ya uno con tiempo pues revisa mejor lo que va a redactar y lo que va a incluir dentro de la tarea. Entonces, se les pide dos requerimientos a los estudiantes: descomponer la figura en cuadriláteros conocidos y encontrar el área. Luego me piden materiales y recursos. Y sobre esta tarea no hay gran información, entonces precisamente dentro de ella sería el material impreso para que ellos tengan la figura y sus útiles escolares, es decir, ya su cartuchera, su cuaderno, en fin. Luego en la cuarta nos van a pedir que nosotros determinemos si se encuentra la interacción, el agrupamiento, interacción. Entonces, dentro de esta de agrupamiento, interacción y temporalidad, dentro de mi tarea, entonces, primero, se sobreentiende que debe ser una tarea para trabajar individual, ¿cierto? No da mayor información, no dice si se debe trabajar en pareja, si se puede hacer de alguna otra manera, no hay interacción y tampoco describe ninguna temporalidad. Entonces, esta sería mi tarea. Por último, nos dicen las ayudas, entonces igualmente no hay ninguna ayuda específica, ni pregunta, ni una figura adicional, ni de pronto un tangram para poder descomponer estas imágenes. Y luego sí, ahí estaría la descripción de mi tarea, los requerimientos según lo que hemos visto de cómo debería realizarlo. Entonces seguiría la segunda parte y la explicación de por qué contribuye a la tarea. Perdón, a la meta. Entonces acá le voy a colocar contribución. Dentro de esta nos decía en el texto que precisamente debíamos nosotros, después de escribir la tarea, debes redactar un texto en el que expliques por qué consideras que la tarea que presentaste contribuye a la meta de la tarea. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir que contribuye precisamente a la meta de la tarea porque dentro de los requerimientos, el escolar debe descomponer la figura, que es un polígono irregular, entonces descomponer la figura irregular en cuadriláteros que ya debe conocer. Entonces, por eso, si ya tenemos algo más que agregar, le agregamos dentro del texto, pero así como les estoy diciendo, estamos haciéndolo a grandes rasgos. Dentro de esto, entonces yo tengo que escribir antes también, que se me olvidó la fuente, entonces voy a decir que esta tarea, la fuente fue página, pues la imagen fue sacada de página web. ¿Listo? Y ya. Eso es lo que nos están pidiendo a nosotros dentro de los requerimientos o lo que deberíamos hacer en la tarea. Lo que les digo, ya precisamente ustedes, obviamente con más tiempo, van a revisar, van a redactar mucho mejor esta parte de la contribución, de los materiales, en fin, dijimos que esta es como la primera tarea, que la idea siempre es que contribuya pues a la meta, que es precisamente lo que nos centramos aquí. De lo que yo acabo de hacer, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Le queda claro? ¿Quiere agregar algo más a esta parte? Listo. Entonces ya les voy a mostrar cómo, ya después de que yo hice mi trabajo, cómo lo voy a incluir dentro de la página, porque algunos he visto que también tienen dudas de cómo se hace para sacar el link porque no se los han revisado y todo este tipo de temas, entonces ya les voy a mostrar. Entonces acá era lo que vamos que ver, ya digamos que mi tarea quedó completa, ya tiene el texto de la tarea, ya tiene una descripción de ella, tiene la meta y pues tiene el texto de la contribución. Entonces yo ya hice toda esta primera parte.
Listo, vamos a tener en cuenta que este es el nombre que tenemos que colocarle a la tarea. Entonces yo ahora me voy a mi presentación. Recuerden que siempre tengo que poder firmarla para poder iniciar. Listo, entonces acá le pongo título del proyecto, el que acabamos de ver, búsqueda de una tarea de aprendizaje. Registra tu tarea en el siguiente cuadro de texto. Puedes agregar un enlace a una página de internet pulsando en la opción enlace. Listo, entonces yo acá voy a agregar lo que nosotros ya vimos anteriormente que yo había realizado. Vamos a ver si nos deja incluir todo el texto en este caso. ¿Listo? Entonces, acá lo único que nos falta incluir es la imagen, si su tarea tiene alguna imagen, porque fue que ustedes la realizaron y no comparten el link, porque esa es la primera. Si la tarea ustedes la realizaron, la encontraron en el libro de texto, la podemos pasar ahí, como yo hice, y vamos a insertar acá la imagen. Entonces, le voy a dar la imagen que yo tenga acá guardada de mi tarea. Le damos acá en subir archivo. Este no necesita conexión a internet. Ya agregué mi archivo, ya reviso yo acá que la tarea me haya quedado bien. Ya les explico si ustedes lo hicieron de otro tipo. Si lo hicieron de página web, entonces no es necesario que ustedes incluyan la tarea como yo lo realicé ahí, sino si lo que ustedes hicieron fue realizarla de página web, ustedes le dan acá donde dice inserte enlace. Le damos en insertar enlace y acá pegamos el link de esa, por ejemplo. Entonces yo voy a darle para que ustedes vean el que estamos trabajando en este momento. Entonces yo acá le voy a pegar mi página de internet y yo le digo acá que voy a agregarla en este y acá ya les queda el link. ¿Para qué es ese link? Porque es para los que hayan encontrado su tarea en internet, no tengan que hacer lo que yo realicé, que es copiar la tarea acá con los requerimientos, ¿listo? Entonces puede quedarse así el link y directamente ya cuando ustedes le dan enviar a la tarea, ya ella va a quedar ahí formulada, ¿listo? Como yo la copié, no necesito de agregar el link, entonces le voy a dar acá en editar enlace y no vamos a dejar nada en la tarea, aunque no me lo está dejando eliminar vínculo, ¿listo? Entonces le damos desvincular. Y después de desvincularla, le voy a borrar porque yo no la necesito en este caso, ¿listo? Yo ya terminé mi tarea, ya hice todos los requerimientos, le voy a dar acá en yo y le doy en vista preliminar. Dentro de esta vista preliminar, entonces ahí nos muestra más o menos cómo debió haber quedado. Y luego de esto ustedes le dan en enviar. Para enviar volvemos a marcar y le damos sí entiendo. Listo. Y mi tarea ya se envió y quedó como aparece acá. Si ustedes le dan acá el enlace para compartir, este es en el que ustedes les va a quedar para que sus compañeros le puedan hacer el favor de calificar la tarea. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando ustedes le dan acá enlace para compartir, se van a ir a otro lado a pegar el enlace. Entonces ya para que lo tengan guardado. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, acá mi tarea. Yo ya generé ese enlace y el enlace queda acá pegado. ¿Listo? Este es el enlace de mi tarea. Yo ya se lo puedo compartir a mis compañeros por WhatsApp para que me hagan el favor y la califiquen. ¿Listo? Entonces, dentro de él quedó claro lo que les estoy diciendo, lo que deben realizar. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Listo. Entonces, esas eran como las ideas. Ya acá mi tarea está subida, acá dice cuál es la rúbrica, entonces se presenta la meta de aprendizaje concreta para la tarea, se describe la tarea de aprendizaje que contribuye a la meta y se presenta la justificación. Recuerden que esos eran los requerimientos que nos estaban haciendo, entonces precisamente esos son los requerimientos que deben quedar
dentro de mi tarea. ¿Listo? Si alguien quiere compartir el enlace, si no está en el grupo de WhatsApp o si quiere compartirlo en el foro, ustedes le dan acá en discusiones. ¿Listo? Dentro de las discusiones, entonces, por ejemplo, el compañero acá decía, tarea 5, me falta por favor, necesito ayuda y él compartió ahí su link. ¿Listo? Que si le ayudan a corregir, entonces ustedes también le dan ahí en creación de publicación, le dan eh, tarea escolar, por ejemplo, y pegan acá su link y le dicen, por favor, necesito que me colaboren calificando esta tarea correspondiente a la semana número 5, ¿listo? O si tienen alguna duda en específico que de pronto quieran hacerme o quieran compartir con sus compañeros, también pueden utilizar ahí el foro. El foro es para cada una de las semanas, ¿listo? Entonces, esas serían las tareas calificadas por los compañeros. Nos vamos a ir a revisar trabajos de compañeros. Entonces ya acá ustedes le dan comenzar revisión. Vi algunos. Ustedes pueden revisar la cantidad de tareas que ustedes quieran, ¿listo? Con tal de colaborarle a sus compañeros. Lo que hablábamos en las sesiones anteriores. Por favor, tenemos que hacer esto eh, muy concreto, digámoslo así, para que nuestros compañeros entiendan, ¿listo? ¿Por qué? Muchas veces les ponemos mala calificación, pero no le damos una realimentación a lo que hicieron. Entonces, por ejemplo, digamos que no he revisado. Yo voy a decir que ella no incluyó la meta, pero es mentira, si la incluyó. Entonces, yo acá en la parte de abajo puedo decir, dentro de los requerimientos de la tarea nos decía que era importante que agregáramos la meta de la tarea, por ejemplo. Entonces, listo. En este caso, ella incluyó la meta. Se describe la tarea de aprendizaje que contribuye a la meta de aprendizaje. Entonces, acá ellos nos da alguna información de esto, pero entonces yo le colocaría que sí, pero dentro de, acá le diría que pues es necesario tener en cuenta que hay unos requerimientos para la tarea, que sería bueno que ella nos dijera dentro de esa descripción cuáles son los requisitos que necesita el estudiante. Listo, que no sea de pronto solo el texto, considero yo personalmente. ¿Listo? Presenta justificación, entonces ella acá sí presenta su justificación. Entonces, el único arreglo que le diría, ella acá escribió su tarea, pero de pronto no tuvo en cuenta los ítems de lo que ya nosotros hemos venido hablando en todo este tema de descripción de las tareas. ¿Listo? Entonces ya, acá ustedes le dan enviar revisión. Cuando envían revisión les va a salir más tareas para que ustedes puedan hacer la revisión. Lo que yo les decía la vez pasada, a veces estos iconos de acá se demoran en colocar en verde, ¿listo? Por ejemplo, a mí este no me sale en verde porque yo la acabé de enviar y pues nadie me la ha calificado, ¿listo? Obviamente, pues ese era para mostrarles a ustedes un ejemplo de lo que se debía realizar, no es precisamente pues en el caso de la calificación. Igual acá, después de que yo ya revise, a veces se demora en subir. Entonces yo por eso les recomiendo también que lo que ustedes deben hacer es estar pendiente de los viernes y los lunes que les envían el link del el Drive o Excel donde les comparten su progreso. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta esto también. Vi algunos que tuvieron dificultad con la parte de los mapas conceptuales, entonces no sé si alguno tenga alguna duda más acá o si les puedo mostrar cómo hacen para descargar los mapas conceptuales. Entonces, mientras si alguno tiene alguna duda, voy mostrándoles. Entonces nos paramos acá en la parte de enseñanza de las matemáticas y primero nos sale material del curso, que es con lo que estamos trabajando, calificaciones, notas, foros de debate, que es el que les mostré ahorita, eh, en la parte que yo les decía que debíamos compartir o que pueden ser las discusiones. Y nos vamos acá a recursos. Dentro de recursos están las semanas. En este caso estamos en la semana número 5. Entonces, por ejemplo, yo le doy a este análisis de la mejora de la primera tarea, que fue la que nosotros revisamos ahorita. No me está dejando cargar esta de acá. Entonces, revisemos precisamente, ay, perdón, eso por favor, si no les deja buscar para que ustedes también me avisen y yo les pueda decir, porque por ejemplo este sí salió, a veces es por el internet o
que nos sale para decirles en la universidad, como que ese mapa no está saliendo. Entonces, si vieron, por ejemplo, el de el 3 no está saliendo en esta semana 5. Y ustedes le dan acá en descargar y automáticamente les queda guardado. Ustedes revisan dónde van a querer que él quede y les queda grabado el mapa conceptual. ¿Listo? Entonces ya vimos que el del número 3, que es análisis y mejora la primera tarea, no estaba funcionando. Entonces, para que ustedes ya sepan, y yo digo eso precisamente en la universidad, igual lo mismo, cuando ustedes revisan, para que por favor nos hagan saber qué material de pronto en el momento tiene algún error o por alguna razón no está saliendo. ¿Listo? No sé si hasta el momento todo claro, si quieran hacer alguna pregunta, si tengan alguna duda. Listo, entonces vamos a retomar ya la última parte. Andrea, muchas Lo que hay en gracias. el piso, mire. Eso es. ¿Qué? Un bichito. ¿Qué pone? 40. Muñequito. Entonces nos vamos a ir para revisar la última partecita de la descripción, como ya en general. Les pido disculpas porque si me entienden así un poco congestionada, entonces qué pena también con ustedes. Entonces ya esta última parte que es la descripción en general de lo que hicimos. Entonces la idea era escribir la planificación de la sesión de clase del tema de la geometría. El tema era geometría, pero acá en concreto eran figuras tridimensionales. Para el grado que nos habíamos centrado era tercero de primaria. Habíamos quedado en unas expectativas de aprendizaje, entonces hablamos que estaba encargada del pensamiento espacial en sus dos componentes, visualización y argumentación. Y la otra correspondiente al sentido espacial. Dentro de ellas, entonces, teníamos las que ya hemos hablado: reconocer y representar figuras y formas, conocer sus propiedades, identificar relaciones, describir ubicación y trayectoria y aplicar movimientos. También para ello dijimos que habían los componentes del sentido espacial. Ya los habíamos hablado, que era el manejo de conceptos geométricos y destrezas para visualizar. Y ya habíamos trazado nuestro objetivo de aprendizaje teniendo en cuenta igualmente el tipo de representación. Dijimos que dentro de los niveles íbamos a hablar del modelo de Van Hill, solo en el primer nivel de análisis. Dentro de las limitaciones, entonces también habíamos quedado que las limitaciones iban a estar asociadas con tres dificultades: con el tipo de representación externa, el paso del espacio al plano y la orientación y ubicación de los objetos en el espacio. Concretamos dos metas en este caso, la primera relacionada con el cubo y la siguiente ya era a partir de una figura tridimensional. La primera era de desarrollo plano. Análisis y modificación, entonces teníamos la primera tarea que era el desarrollo plano, que era la contribución a la primera meta. La tarea implicaba rotar los objetos o partes de ellos en la primera parte de la tarea. Los escolares deben imaginar otra posición del objeto. El desarrollo de esta capacidad permitirá que los escolares puedan abordar la segunda tarea. Ya habíamos dicho en algún momento que cuando tenemos dos tareas, la tarea número 1 se entra como un requisito para resolver la tarea número 2. La tarea del desarrollo plano permite que los escolares incurran y superen errores, los siguientes tipos de errores y dificultades que ya habíamos hablado también anteriormente: el tipo de representación externa, los errores como suponer que es suficiente un lado del cuadrado en el desarrollo para representar la arista, dificultades con la imagen externa de la representación y para relacionar un poliedro con su desarrollo plano. Esta que era la primera tarea. La segunda tarea, que era la de las cajas. Entonces, esta tarea implica componer y descomponer en partes las figuras para formar un sólido.
Esas acciones están vinculadas con las dificultades y errores relacionados con, entonces lo mismo. Excluir atributos relevantes en la representación del concepto y con el tipo de material que se va a usar, incluir atributos irrelevantes en la representación, el uso de dibujos planos en los objetos espaciales y la orientación y ubicación de los objetos en el espacio. Las tareas implican procesos de conteo, los elementos de figuras bidimensionales y tridimensionales representadas en el plano. La descripción de esta acción promueve el uso de los términos geométricos como caras, lados, aristas y vértices. ¿Listo? Compartir con sus compañeros las respuestas para que utilicen este tipo de lenguaje al negociar los significados involucrados en cada tarea y durante la interacción que tienen con el profesor y entre los estudiantes. Las modificaciones de la tarea traen cosas para ellas que van a permitir desarrollar habilidades relacionadas con representaciones internas, describir una temporalidad clara de las tareas, la interacción que juega pues un papel relevante en las tareas y el uso de material concreto que permite que el escolar tenga oportunidades de conocer ejemplos y contraer ejemplos de los conceptos trabajados en las tareas. Listo, entonces precisamente esto fue ya lo que trabajamos esta quinta semana. Ya nos quedaría la siguiente sesión, que es la de la semana número 6. Recordarles que ya ustedes les tienen unos plazos estipulados con el tiempo para realizar estas actividades, que todavía están a tiempo de ponerse al día los que quedan relegados con el tema, sobre todo con estas tareas que son para compartir, porque son súper importantes para lograr culminar con éxito toda esta parte. Entonces, recordarles que todavía hay tiempo para eso. En la siguiente sesión de clase ya terminaremos con ello y hablaremos algo puntual con lo que ya les quedaría a ustedes en la parte final para realizar con su curso, ¿listo? Entonces, si no hay ninguna otra inquietud que ustedes tengan, algo que quieran preguntarme, les deseo una feliz tarde, un excelente fin de semana y nos encontraríamos el próximo jueves. Muchas gracias a ustedes por la asistencia y por todo lo debido. No sé si alguien tenga alguna duda, algo que tenga que solucionar con respecto de pronto a la plataforma. Albeiro, muchas gracias, con gusto. La semana 6, ya mañana miércoles Albeiro se termina esta semana número 5 y a partir del lunes iniciaríamos con la semana número 6, ¿listo? Ya el jueves, igual a las 5 de la tarde, nos encontraríamos para hacer lo mismo que el día de hoy, resolver algunas dudas, realizar esta tarea que debemos calificar de nuestros compañeros y ya ahí lo mismo, si hay algunas pautas que me da la universidad para darles con respecto a la certificación y eso se las compartiría ese día, ¿listo? Muchas gracias a ustedes, les deseo un excelente fin de semana, que estén muy bien.